En este episodio vas a descubrir por qué tu proyecto de turismo rural genera impacto, pero no genera ingresos suficientes. No es porque el mercado no esté listo, no es porque tu propuesta no sea valiosa, es porque nadie te enseñó a traducir tu impacto al lenguaje financiero. Si tienes un sendero, una cascada, una finca, una experiencia auténtica, pero vives dependiendo de las temporadas altas y sientes culpa cada vez que le subes los precios, pues este episodio te mostrará los 4 pilares de la inteligencia financiera regenerativa que convierten proyectos con alma en modelos sostenibles. Y al final te voy a dar una plantilla exacta para calcular si tu precio refleja realmente todo el valor que generas. Voy a empezar con la pregunta que probablemente has pensado a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir porque estás revisando cuentas o porque en tu cabeza te estás imaginando una y otra vez cuánto tiempo más voy a poder sostener este proyecto o si sí vale la pena mandarlo a un proyecto de turismo. Como ya hemos mencionado en otros episodios de este podcast, seguramente no puedes sostener tu proyecto no porque no funciona. Eso ya lo hemos hablado en muchas situaciones. Tus visitantes se van felices, las reseñas son buenas, el territorio está mucho mejor cuidado que antes, pero tú estás cansado o cansada, trabajas más horas que nunca, pusiste tus ahorros, tu tiempo, tu vida, tu familia, pero aún no sabes si va a poder pagar todo lo que necesitas el próximo mes. Si esto te resuena, quédate, porque hoy vamos a hablar de algo que muy pocos nombran en el turismo de naturaleza: la contradicción económica de los proyectos regenerativos. Esa tensión entre hacer las cosas bien y poder vivir de ello, entre cuidar el territorio y no sacrificarte en tu proyecto. La semana pasada nos sumergimos en un taller con un grupo vibrante de emprendedores latinoamericanos que está tejiendo experiencias únicas a través del turismo de naturaleza. Había dueños de fincas cafeteras, ese aroma del grano recién tostado impregnado en historias de Colombia. Y también estaban presentes líderes de proyectos de turismo comunitario que compartían la sabiduría ancestral de los Andes ecuatorianos, también otros de la selva ecuatoriana. Y escuchamos a quienes custodian las costas de México, ofreciendo un refugio entre manglares y el mar. Y había un grupo de guías que abren senderos hacia las cumbres de las montañas en Argentina. Bueno, cuando comenzamos les preguntamos un poco punzante para el corazón de los negocios, y era como cuál es ese nudo, el obstáculo que más les aprieta, ese bloqueo que les impide avanzar. Y casi como un eco, las respuestas se alinearon y fueron revelando pues eso que era súper recurrente, que es la falta de financiamiento, eso que los asfixia de no encontrar la forma de acceder a los recursos para dar ese salto y crecer. Y muchos pues lo invierten todo en levantar la infraestructura, pero el retorno de esa inversión sigue siendo una sombra, como nebuloso o incierto. Pero cuando nos sentamos a mirar los números y revisamos esas estructuras financieras, sus precios, sus flujos de caja, pues apareció otra verdad. El problema no es la falta de recursos, porque siempre hay recursos de alguna manera en la comunidad o con los aliados o con las familias de vecinos. Entonces, el problema casi nunca es la falta de recursos, sino un modelo mal diseñado. Por ejemplo, muchos tienen toda la inversión, ya tienen la infraestructura, pero no tienen un buen esquema de diseño de experiencias. Entonces, muchos de estos proyectos cuidan el territorio con devoción, trabajan con la comunidad de forma genuina, hacen las cosas con ética, con respeto, con amor, le ponen el corazón, pero también dependen de 2 o 3 meses de temporada alta para sobrevivir durante todo el año. Y cobran menos de lo que vale su trabajo porque sienten culpa al subir los precios o sienten que la gente no los va a pagar y no tienen claro cuánto les cuesta realmente cada experiencia. Y dependen de una agencia grande, multinivel o que les pone condiciones o una suerte de que llegue la gente. Entonces, pues en un momento de soledad aparece una idea que es súper peligrosa. Tal vez mi territorio no es viable, tal vez aquí en esta selva o en esta cafetal no es viable el turismo y debería dejar de intentarlo. Esto nos permite insistir en algo crucial. El problema de fondo no es ni la belleza ni la validez de un proyecto turístico. La verdadera dificultad es que nos mantiene estancados. Es que la educación,
Las guías que hemos recibido jamás nos prepararon para dotar una estructura financiera sólida y coherente a una iniciativa que nace del alma y que tiene un propósito profundo. No es simplemente pensar en turismo y sostenibilidad, o sea, hacerlo sostenible para que lleguemos a final de mes. Y nos enseñaron con maestría a organizar recorridos de alguna manera inolvidables en algún momento, o inclusive tenemos experiencias para fusionar esos sabores con la cocina tradicional, con ingredientes genuinos de la región, o a recibir los visitantes con calidad, con una calidad que nos caracteriza. Pero que eso ya lo hemos tenido en cuenta en muchos otros espacios de conversación, pero cuando ya hemos diseñado una muy buena experiencia de turismo, en donde tenemos en cuenta la comunidad, diseñar una tarifa o el precio de manera justa y transparente, pues que refleje y honre el valor total, la experiencia y el impacto que genera. Entonces, es estructurar un flujo de ingresos con la resiliencia necesaria para no depender de los caprichos ni de los milagros de las temporadas altas o bajas, ni tampoco que se nos llegue una pandemia, porque muchos hablaron de eso. Medir el impacto real de una labor de una forma clara y articulada, que los potenciales financiadores e inversores puedan comprenderlo y valorarlo de inmediato. Entonces, tampoco nos enseñaron a contar una historia completa, la estrategia del modelo de negocio, y mucho menos a revelar cómo cada pieza encaja y contribuye al éxito sostenible y regenerativo. Y es precisamente ese vacío de conocimiento, esa pieza faltante del rompecabezas, lo que tiene el poder de transformar radicalmente el panorama de tu proyecto. Ahora quiero presentarte un concepto que va a transformar cómo ves los números, y se refiere a inteligencia financiera y economía regenerativa. No es contabilidad fría, no es maximizar las ganancias a cualquier costo, es entender que cada peso, cada dólar que entra o sale de tu proyecto, pues cuenta una historia sobre qué valoras, sobre a quién sostienes y sobre qué futuro estás construyendo. En el turismo regenerativo los números no son fríos, ya lo hemos hablado, son brújulas. Y hay 4 pilares que sostienen todo. El primer pilar se refiere a que no basta con saber cuánto dinero entra y cuánto sale. Necesitas entender qué historias mueve ese dinero. Te propongo un ejercicio sencillo. Durante una semana registra cada gasto o ingreso, inclusive el gasto de la factura de electricidad o del agua. Fíjate en qué momentos hay más pico de gastos y clasifícalo en 3 columnas. La primera columna, lo necesario, lo que mantiene el proyecto vivo. La segunda columna, lo prescindible, lo que podrías eliminar sin impacto real. Y la tercera columna, lo regenerativo, lo que fortalece el territorio, la comunidad, el ecosistema, las reuniones, el trabajo enseñándole a los jóvenes, todo lo que tiene que ver con conciencia ciudadana. Al final de la semana vas a ver con claridad brutal qué porcentaje de tu dinero está alimentando tu propósito y qué porcentaje está simplemente pasando. El segundo pilar es que formalizar acuerdos justos no es burocracia, es protección. Imaginas, un operador turístico, un socio estratégico, te ofrece firmar un acuerdo con una cláusula de volumen garantizado. ¿Qué significa esto exactamente y por qué es tan valioso? Significa que este operador se compromete por contrato a ofrecerte un mínimo de noches de alojamiento o de experiencias turísticas en cada temporada. Es decir, te asegura una base de ventas. Este acuerdo, aunque simple, tiene un impacto increíble en tu negocio y puede marcar la diferencia. ¿Qué significa? Ofrece estabilidad en tus finanzas, con una entrada de dinero garantizada que te ayuda a manejar todo con más confianza y tranquilidad, y te brinda una visión, digamos que a largo plazo, permitiéndote planificar, invertir, mejorar la seguridad de una demanda constante, y también obviamente fortalece tu credibilidad ante bancos e inversionistas. También fortalece tu credibilidad ante bancos o ante inversionistas o ante convocatorios de inversión, demostrando que tu proyecto tiene una demanda real y predecible, lo que brinda confianza. Los proyectos regenerativos realmente florecen cuando están preparados para recibir diferentes tipos de financiamiento, como el público, el privado, el filantrópico, o sea, donaciones.
Y para lograrlo es súper importante mantener una contabilidad clara y ordenada. Y aunque no necesariamente perfecta, puedes comenzar con una sencilla hoja de cálculo con 3 columnas. Aportantes, que indica quién aportó dinero, destino, para qué se utilizó, y evidencias, que muestra los resultados obtenidos. Y este formato básico te ayudará a postular a diferentes convocatorias y fondos de cofinanciamiento, ya que los financiadores valoran la transparencia y la capacidad de rendir cuentas más que la perfección en sí. Entonces, es importante esto. Muchos de los operadores que han trabajado con nosotros no tenían ni siquiera esas hojas de cálculo, sí hacían monitoreos científicos. Y es sencillo, realmente sencillo, pero es muy importante tener en cuenta no solamente los ingresos y egresos, sino sobre todo las evidencias del impacto. El cuarto pilar nos recuerda que lo que no medimos tiende a perder significado. Por eso, es crucial definir entre 3 y 5 indicadores que combinen aspectos económicos e impacto social y ambiental. Te pido que le eches un ojo. Si no tienes claro esto, devuélvete por ahí unos 10 capítulos, unos episodios que hablamos sobre turismo científico o monitoreos científicos en clave regenerativa y cómo esto ayuda a que todo el mundo conozca sobre tu proyecto. Algunos ejemplos son el ticket promedio por visitante o el porcentaje de ventas directas sin intermediarios que cuesten como el 60%, el EBITDA verde, que ajusta el beneficio neto considerando el impacto ambiental, también el porcentaje de ingresos que se mantiene en la comunidad o las toneladas de CO2 evitadas o la cantidad de árboles recuperados o plantados o la cantidad de pájaros o especies, flora y fauna, y si ha aumentado. Y cuando tienes estos números claros, tu proyecto pasa de ser una intuición a convertirse en evidencia concreta y verificable de regeneración. Y esa evidencia abre puertas. Déjame mostrarte esto con un ejemplo real de una experiencia comunitaria en Ecuador. Mashpee Lodge ofrece hospedaje, comida, caminatas. Los visitantes llegan, disfrutan y pagan un montón por esas experiencias. Pero pues hay un problema. A los futuros visitantes nadie les explica la historia completa del costo. Nadie les dice qué parte de ese dinero ayuda a sostener la educación local, a proteger el bosque contra la tala ilegal, a fortalecer la autonomía de la comunidad. Entonces, ¿qué pasaba? El visitante comparaba los precios con otros hostels o con glampings y regateaba y preguntaba ¿y por qué es tan caro? Si realmente pues es solo la estadía. Pero cuando el proyecto aprendió a explicar la historia completa del precio, cuando el visitante entendió que su estadía no era solo una transacción, sino una inversión en el futuro, en la cultura, en la vida cotidiana, en el bienestar de las personas que vivían, pues eso todo cambió. El viajero pues ya no preguntaba por qué tan caro y empezó a decir pues qué importante eso que están haciendo. Eso pasa con también otros lodges en Ecuador, sobre todo en la selva ecuatoriana. Vamos a tener en unas semanas también un episodio de Napo Wildlife Center que está buenísima, eso es mucho más en detalle. Entonces, si te das cuenta, no es que hayan cambiado el producto, no bajaron el precio, incluyeron otros valores agregados, ¿sí? Como el transporte, mejores amenities, no bajaron el precio. De hecho, lo subieron y cambiaron la narrativa y aprendieron a traducir su valor en un lenguaje que el visitante pudiera entender y sentir y apoyar y darse cuenta que hacían parte no solamente de ir a dormir en la mitad de la selva ecuatoriana, sino que realmente era una experiencia que estaba apoyando a muchas familias. Y eso es inteligencia financiera regenerativa. No cambies lo que haces. La inteligencia financiera regenerativa es cambiar cómo lo explicas, a capitalizar los datos que recopilas y con eso cambiar cómo lo valoran. Así que la idea que lo cambia todo es, el precio no es solo un cálculo, es una narrativa. Sí, hace unos episodios hablábamos de que hay que contabilizar todo y hay que ponerle un valor a todo, así habían cosas que uno dice, no, es que eso me lo da la madre naturaleza. Pero para el visitante el precio significa
¿Esto será una experiencia de calidad o simplemente una cama barata? ¿O estoy apoyando algo real o solo greenwashing? Para ti, el precio significa, ¿puedo vivir dignamente de esto? ¿O estoy reconociendo el valor a mi comunidad? ¿O estoy protegiendo el territorio? ¿O simplemente agotándolo para subsistir? Entonces, fijar precios no es solo cuestión de matemáticas, es un acto de comunicación de valor real, es una decisión ética respecto a los aliados y a la comunidad, y es de alguna manera una forma de decir, esto vale, yo valgo, nosotros valemos. Y cuando aprendes a explicar esta historia completa, cuando el visitante entiende que todo lo que está sosteniendo su decisión de ir a tu territorio, pues el precio deja de ser un obstáculo y se convierte en un puente. Ahora pasemos a lo práctico. Entender conceptualmente que tu precio está mal explicado es un primer paso, pero lo verdaderamente importante es saber exactamente cómo calcular ese valor real, que lo hemos venido hablando en otros episodios. Por eso te comparto esta herramienta sencilla pero poderosa de 4 pasos, esta calculadora de valor real. Y pues el primer paso se centra en saber los costos directos. Aquí debes sumar todos los gastos asociados a la producción de la experiencia, los alimentos, el transporte, los guías, los amenities, el mantenimiento, los servicios. Y este monto representa tu costo base, ¿sí? Recuerda descargar tu presupuesto en la página de Living Impact. Y el paso 2, los costos invisibles, implica sumar esos gastos que a menudo pasamos por alto. ¿Cuánto vale realmente tu tiempo? Considera el valor de tu hora y el de tu equipo, ¿sí? ¿Cuánto te cuesta? Además, pues no olvides incluir la depreciación de los equipos, los costos administrativos, del marketing, y estos gastos existen, aunque no los veas reflejados en el recibo directamente. Es importantísimo tener en cuenta esos costos invisibles para entender mejor la realidad del negocio. En el paso 3, el valor regenerativo es donde ocurre esas pequeñas chispas de magia. ¿Alguna vez te has imaginado cuánto de lo que cobras contribuye a proteger hectáreas de bosque, a pagar salarios justos a las comunidades, a educar a los jóvenes locales, a restaurar los suelos o los cuerpos de agua, o inclusive a hacer, por ejemplo, una campaña? Pues estos valores no son opcionales, es una parte esencial y estructural de tu modelo de negocio y es como la base de la economía regenerativa. En el paso 4 encontramos el concepto de margen de sostenibilidad. Para que tu proyecto pueda mantenerse a largo plazo, es fundamental que inviertas de forma continua y que reinviertas una parte de tus ganancias. Se recomienda pues que agregues entre el 20 y el 30% de tus beneficios para cubrir diferentes necesidades. Y esto te permite pues mejorar y ampliar tu infraestructura, capacitar a tu equipo, fortalecer a tu equipo y estar preparado para enfrentar pues cualquier imprevisto o situaciones inesperadas y crecer de forma sostenible sin necesidad de recurrir a préstamos o a endeudamiento. Entonces, pues este margen es muy importante dentro de la economía en general y esto va a tener un resultado que el precio de base, pues si los costos invisibles, el valor regenerativo y el margen, pues ese es el precio real. Y es muy importante entender esto. Si tu precio actual es menor que ese cálculo, y significa que estás subvencionando tu proyecto con tu propio esfuerzo, con tu sacrificio, con tu familia, con tus horas extras. Estás entregando valor sin recibirlo justo a cambio. Y esto es lo que te está agotando física y emocionalmente. Además, pues esta situación no es sostenible a largo plazo, ni para ti, ni para el territorio en el que trabajas y vives, y mucho menos para el equipo con el que estás. Si llegaste hasta aquí, fue porque algo resonó en ti. Tal vez fue reconocer esta contradicción de amar tu proyecto pero no saber cuánto tiempo más puedes sostenerlo. Tal vez fue esa frase de tu precio no está mal explicado. O tal vez fue darte cuenta que has estado subsidiando tu sueño con tu propia energía. Y quiero que sepas algo muy importante. No estás solo en esto. Miles de emprendedores rurales de toda Latinoamérica están viviendo exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia entre quienes siguen adelante y quienes se rinden. No es talento, no es suerte. Es claridad, claridad de tu modelo, claridad de tu valor, claridad de cómo cuentas tu historia. En el próximo episodio vamos a
a hablar mucho más a fondo y vamos a hablar de cosas un poco más abstractas para muchos de ustedes, pero vamos a explicarlo con varios ejemplos sobre qué es Blend Finance, cómo combinar fondos públicos, privados y filantrópicos. Esto es algo muy importante. Cómo escribir una propuesta ganadora que los financiadores pues no puedan ignorar. La estrategia de manzanas bajitas que genera confianza inmediata. Y el calendario de convocatorias que tú puedes construir para someter tu proyecto a premios, a convocatorias de financiación y de cooperación internacional. Porque una cosa es entender que tu precio está mal explicado, o como vimos en otros episodios, saber que todo cuesta. Pero otra cosa es tener acceso a financiamiento real que te permite escalar. Mientras tanto, te dejo una tarea. Calcula tu precio real siguiendo los 4 pasos que te dije, escríbelos y luego pregúntate con honestidad, ¿mi precio actual refleja todo el valor que genero? Si la respuesta es no, pues ya sabes qué tienes que hacer. Gracias por estar aquí, por atreverte a mirar tus números sin miedo, por elegir sostener tu propósito sin sacrificarte, y nos vemos en el episodio 19. Esto ya no es un podcast, es una comunidad en movimiento.